Bueno, bienvenidos. En el día de hoy tenemos el privilegio, la oportunidad, conjuntamente con mi compañera Lilian Oviedo, de entrevistar a Ángel Arzuaga Reyes, el excelentísimo embajador de Cuba en la República Dominicana. Para nosotros constituye un privilegio, un honor venir a entrevistar al embajador de Cuba en nuestro espacio, ¿no? Y saludar a Lilian, con quien vamos a conversar con el embajador alrededor de Fidel Castro y también, como no, de la revolución, porque vamos a tener 45 minutos para escuchar este diálogo. Bien, Juan Carlos, gracias. Sí, estamos conversando con el embajador de Cuba, pero también y sobre todo con una persona comprometida con el proceso, comprometida con la revolución cubana. Y a propósito, nos gustaría hablar, señor embajador, acerca de la figura de Fidel Castro. En 1960, Fidel Castro, en las Naciones Unidas, dijo, bueno, o sea, estoy parafraseando, no citando textualmente, a nosotros no nos sobran los recursos y no nos sobra ni siquiera el tiempo. De manera que si nos trasladamos aquí, fue para decir la verdad. Fue para hablar en tono de verdad. Y bien, esa pieza memorable, ese discurso, solo lo supera quizás otro discurso del propio Fidel, que fue también en las Naciones Unidas en 1979, cuando se refirió a una serie de problemas que hoy existen y los denunció con esa fuerza, con esa firmeza. El intercambio desigual arruina nuestros pueblos y debe cesar. Y así citó otros males. Ese discurso, pues a uno le parece estarlo escuchando todavía. Ahora, en este momento, en esta situación, si usted tuviera que explicarles a los jóvenes cubanos, a los jóvenes latinoamericanos, a los jóvenes del mundo, por qué Cuba, América Latina, el mundo, debe conmemorar, debe recordar a Fidel, a propósito de que en agosto próximo se cumplirán 100 años de su nacimiento. Recientemente se cumplieron 99. Entonces ahora, ¿cómo hablar con la juventud cubana, dominicana o de cualquier país en torno a la figura de Fidel, a la grandeza de Fidel, a ese símbolo del antiimperialismo y de la firmeza que él representó? ¿Cómo se lo presentamos nosotros hoy a la juventud? ¿Qué a usted se le ocurriría decirles a nuestros jóvenes en torno a eso? Primero, un saludo afectuoso al pueblo dominicano, que nos unen entrañable lazo histórico de amistad, de solidaridad y de lucha y de hermandad. Agradecerle a Lilian, entrañable y destacada intelectual, mujer, hermosa mujer. Gracias. Y al entrañable amigo, comunicador, Carlos Espinal. Para mí es un placer que ustedes hayan tomado
parte de su valioso tiempo para visitarnos acá en este pedacito de Cuba, que es la Embajada de Cuba, donde su colectivo trabaja unido para fortalecer las relaciones entre los pueblos, los gobiernos, los partidos, las instituciones, los sectores de la sociedad dominicana con nuestro querido pueblo. El hablar de Fidel es una gran responsabilidad y también es un gran honor poder tener la posibilidad a través de los medios que ustedes representan, la red CODI, que por el contenido que divulga, yo diría que más que comunicación, educan, y por lo tanto creo que es un medio importante en que privilegia a uno hablar de nuestro querido y entrañable comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana. ¿Cómo recordar a Fidel? Bueno, haciendo las cosas bien. Creo que la primera enseñanza de ese niño que nació en Virán, en el oriente del país de entonces, hoy provincia de Holguín, aquel 13 de agosto de 1926. Recordamos que el 26, el centenario, nacieron dos ciclones. Sí. El ciclón que azotó Cuba y el ciclón intelectual, humanista, guerrillero, revolucionario y sobre todo solidario e internacionalista, Fidel Castro. Desde aquellos tiempos, cuando era niño, no podemos olvidar aquella anécdota en que se encontraban en la zona donde vivían unos niños haitianos, descalzos, ¿sí?, prácticamente sin ropa, y Fidel se quitó su ropa y se la puso. ¿Y qué va a pasar cuando me vean con esta ropa? Venían otros niños, y hasta que la madre se dio cuenta y le preguntó. ¿Y esa ropa? Y le preguntó a esos niños esa ropa, porque pensaban que la habían tomado de un lugar, de algún lugar sin permiso, y hasta que le explicaron que ese niño, Fidel Castro, se quitaba su ropa y se la entregaba con mucho humanismo, con mucha solidaridad. ¿Por qué andan descalzos? Sí, en aquellos tiempos, antes le estamos hablando de los años 30, inicio de los años 30. Y ese humanismo que nació de sus padres se fertilizó durante toda la vida de Fidel. Y el que conoce la historia de Cuba, la impronta de nuestro comandante en jefe en esa historia, lo recordamos a él como el mayor discípulo de nuestro héroe nacional José Martí. Y por eso en el año 1952, centenario del apóstol, él dijo que parecería que en el centenario del apóstol la generación cubana dejaría morir al apóstol.
está más vivo que nunca. Y con el apóstol se asaltó al cuartel Moncada para llevarle el humanismo de defensa de la vida, de los derechos, de la educación, de la salud a todo el pueblo cubano. Y junto a Fidel, aquellos jóvenes que asaltaron aquella mañana de la Santa Ana, los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Pero antes de llegar ahí, que Fidel era un estudiante ya del colegio de los jesuitas, practicaba todo tipo de deporte, pero también era una persona muy inteligente. Y cuando se graduó en la escuela de Belén, hay una frase de un profesor jesuita en esa escuela que creo que refleja exactamente cómo era Fidel y que demostró Fidel en aquella escuela, cuando escribió en el libro a final de curso la frase de que Fidel se distinguió siempre en todas las asignaturas relacionadas con las letras. Fue un verdadero atleta. Ha sabido ganarse la admiración y el cariño de todos. Cruzará la carrera de Derecho y no dudamos que llenará con páginas brillantes el libro de su vida. Fidel tiene madera y no fallará el artista. Lo calificaba como artista. Profesor jesuita. Hizo una radiografía. Hizo de lo que fue Fidel. Realmente hay que reconocer ese profesor jesuita, la apreciación que tuvo el comandante realmente fue bastante exacta, porque fue la vida de Fidel. Y en aquellos tiempos, después que terminó el colegio de Belén, bachillerato, que ingresó en la universidad, en el año 1945 se constituyó en Cuba un comité pro democracia dominicana. El presidente de ese comité era Fidel. ¿Qué le llamó la atención a Fidel en República Dominicana? Que él fue designado y aceptó ser presidente de ese comité pro liberación dominicana. Uno se remonta al tiempo, porque después Fidel se conoció, pero en aquellos tiempos que era estudiante universitario. No tenía el vínculo. No tenía el vínculo que después tuvo con República Dominicana, pero a él le dolía que este heroico pueblo dominicano era víctima de una dictadura atroz que llevaba la muerte, la prisión a muchos jóvenes dominicanos por el mero hecho de ser joven o de tener ideas que defendían por su condición de joven y sus derechos con su condición de joven. Y Fidel luchó al frente de ese comité por la democracia dominicana en aquellos tiempos, y después joven también. Él conoce a Pichirilo. Es ahí donde engrampa ya, embajador. Ahí donde conoce a Pichirilo, que es el que... Pero sobre todo la actitud de Fidel de tomar las armas en la mano. Sí. Con la edad de Fidel, sí, en aquellos tiempos, en 1947, para integrarse a la expedición que después fracasó por la traición de los gobiernos de turno, para venir a República Dominicana a liberar
a este hermano pueblo de la dictadura trujillista. De ahí se produce en el 53 el golpe de Estado, en el 52 el golpe de Estado del 10 de marzo. Y ya Fidel, que ya venía combatiendo ya desde su posición de recién graduado de la escuela de Facultad de Universidad Derecho de La Habana, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, se enfrentó denunciando la persecución golpe de Estado y lo que significaba Batista para Cuba y la defensa de Fidel de derechos de la juventud y del pueblo cubano en contra de aquel golpe de Estado. Vino en Moncada, un fracaso militar, el 26 de julio de 1953. pero sirvió, si bien fue un fracaso desde el punto de vista militar, fue todo un éxito político. Claro. Porque una victoria política. Ya. Una victoria política Ya. que nosotros llamamos que fue el motor pequeño. Que empina la lucha. Después echó a andar el motor grande. Bien. A él le recuerdo, es muy importante conocer esto, porque Fidel joven participó en el asalto. Era el jefe de los moncadistas. Y fue hecho preso, pero hay una anécdota ahí que vamos a hacer en la pausa que viene. Y después tuvieron que retirarse, se dispersó el grupo, muchos de ellos fueron asesinados y llevados después al cuartel Moncada para decir que habían muerto en combate en el cuartel. Correcto. Dijo que si eran armas atómicas que tenían. Y entonces después de eso fue una atroz persecución a los jóvenes en Santiago de Cuba y en toda Cuba, y realmente el grupo donde iba él ya exhausto, en un lugar ya en las laderas de las montañas de Santiago de Cuba, dormido, fue capturado, fue hecho prisionero. Exacto. Entonces, el teniente, pero vamos a una pausa ahí. Sí, correcto. El teniente de la Batistiano del ejército de Batista, sí, lo reconoce. Ajá. Porque era un oficial. Sí. Y evidentemente pero había una ley en ese momento militar, que un código no leído, que era terminar con la vida de capturado. Pero eso lo vamos a hablar porque eso es un factor muy importante en la vida, que ya luego se convierte en lo que realmente fue. Estamos conversando con el embajador Ángel Arzuaga Reyes, embajador de Cuba en la República Dominicana, que nos distingue. Pausa, ya regresamos.